Buenas noches. Qué emoción encontrarnos. Bueno, ya estamos acá transmitiendo. Sean bienvenidos, bienvenidas quienes se van sumando, quienes los ven ahora, quienes van a ver este vivo hermoso que vamos a compartir en diferido en otro momento, tal vez por la noche, tal vez por la mañana temprano. Así que bueno, en cualquier caso, buen presente y gracias por estar, y deseamos que esto que vamos a compartirles les sea enriquecedor, les sea nutricio, les sea expansivo. Así que bueno, acabo de recibir la solicitud de mi amiga, de mi compañera hermosa, así que vamos a poner acá. A ver, estamos avisando, tiki tiki. Bueno, qué emoción. A ver. Hola, hola, Vane. Hola, Hola, gente, ¿cómo están? hola amiga hermosa, buenas noches. Buenas noches, buenos días, quizás en algunos lugares, buenas tardes, buenas madrugadas, depende de cómo nos vean. Te juro, Buen te día juro, también. te juro por Dios que dije eso recién. Dije buen día, buen día, buenas tardes, buenas noches, depende del momento que lo vean, digo buen presente, así que no puedo creer. Sincronicidades, lo que son las Sí. cosas, ¿no? Que están sucediendo muchísimas últimamente. Ay, sí. Bueno, amiga, bienvenida. Qué hermoso encontrarnos una vez más. Tal cual, Vane, muchísimas gracias y bueno, por hacer posible este espacio y de estos vivos que bueno, hoy traemos como una dinámica totalmente diferente a la que veníamos planteando, porque vamos a arrancar hoy ya con esto de lo que nosotros decidimos mencionar, los vivos cósmicos, ¿sí? Los vivos como para ampliar y expandir un poco más la conciencia, tocar por ahí otros temas que nos atraviesan en todo este cambio evolutivo de la Tierra y bueno, aportar como siempre claridad, aportar siempre desde una comprensión, desde lo más sencillo que por ahí se pueda trabajar, porque a veces son temas un poco medios complejos para poder entendernos, como yo siempre digo, con nuestra mente humana, pero con nuestra conciencia expandida y con el alma se pueden entender porque es acá donde estos temas de los vivos cósmicos van a resonar. Ay, sí. Y recordemos que todo tema, todo texto, toda información, todo porta una frecuencia vibratoria. Entonces es como que, claro, acá y estas palabras que vamos a ir usando de multidimensionalidad, de dimensiones de conciencia, de familias estelares, pleyadianos, o sea, vamos a nombrar algunas cositas que, bueno, vienen sí como con otra impronta energética muy diferente, o alineada en realidad, porque venimos compartiendo ya un poco de esto, pero que es mucho más cósmico respecto de los temas que veníamos hablando. Esto es como más amplio. Así que, Expansivo, podríamos decir. sí. Así que, bueno. Amiga, en esta ocasión, ¿me ves? Tipo, porque yo te Yo veo, te ¿vos me veo, ves? sí, ¡Ay, qué sí, no, bueno! si no, Me había yo quedado con hubiera esa dicho duda. algo. Me había Sí, quedado con esa te duda. veo. Buenísimo. Buenas, buenas a las que se van sumando. Ahí la veo a Marisa, a Marianosa, a Marita, que siempre nos acompañan ellas. Así que bueno, gracias también por sostener este campo, ¿sí? Este campo de conciencia, porque casualmente hoy justo vamos a ver lo que son los campos, ¿sí? De estos campos de conciencia que son nuestras familias estelares, ¿sí? Nuestras familias cósmicas, podríamos decir. Ay, sí, porque, a ver, más allá de pertenecer a un linaje mundano, a un linaje de la tierra, a un linaje y a una biología humana, también pertenecemos a sistemas mayores, ¿no? Y bueno, y hay varios,
y pertenecemos un poquito a cada uno y vamos conectando con ellos, depende de lo que estemos necesitando, de lo que estemos como, de la vibración que estemos necesitando integrar. Y bueno, hoy vamos a dar ese pasito de ir ahí más allá, porque hemos hecho varios vivos compartiendo sobre nuestras familias terrenales, vamos a decir, desde la perspectiva de las constelaciones familiares, de la sanación transgeneracional, pero bueno, ya en esta otra etapa de Etapa. vivos, vamos un poquito más allá y así vamos a ir haciendo con distintos temas. Los vamos a ir como analizando, entendiendo o compartiendo desde una perspectiva más terrenal y desde una perspectiva más cósmica. Desde una perspectiva más conocida de repente, súper valiosa, pero también desde otra que hace a nuestra realidad y a nuestra existencia, a nuestra sanación, a nuestra expansión y desde ya, bueno, los procesos que estamos viviendo a nivel mundo y evolutivo, y evolución, entonces, bueno, nada, sí, vamos Vamos por más, sí, como con siempre familias. dijimos, y creo que este es el lema de este año también un poco a nivel de cambio de era, de decir, bueno, vamos en acción, ¿sí? Somos agentes de acción para poder ir multiplicando, ¿sí? Porque, bueno, a veces durante mucho tiempo este conocimiento es como que quedó como encapsulado, a veces resguardado eh, desde una armonía y de un bienestar, pero muchas veces fue resguardado por esto del egoísmo, ¿sí? De decir del poder. Y bueno, ahora con todo este nuevo cambio de era que se está gestando, la información se viene dando, sobre todo porque ellos, nuestras familias estelares, también se vienen conectando con nosotros, que si bien siempre estuvieron, la cuestión es que nosotros como raza humana no estábamos en la misma frecuencia que se necesita para poder conectar, ¿sí? Con estas familias estelares. Em, a veces todos podemos conectar, sí, todos podemos conectar. A veces se conectan con nosotros en el plano de los sueños, que por ahí es lo más fácil para estos seres de luz, sí, conectarse porque nosotros nos desconectamos de la mente. También a veces se pueden presentar en lecturas de registros perdón, de registros akáshicos y registros estelares. También se pueden presentar a veces en meditaciones, a veces en conexiones. Sí, ahora como que nosotros al estar aperturándonos en frecuencia, se puede decir como que ellos se están animando a manifestarse de una u otra manera. Ay, sí, porque, a ver, al no ser algo tan cotidiano, al no estar esta apertura como en nuestras posibilidades, en nuestra historia, es como que si ellos se presentan de golpe o de repente, nos podríamos asustar y lejos de ser favorable y de ser algo enriquecedor, sería al contrario, algo que nos asustaría, nos haría daño, nos bajaría la frecuencia y no tendría sentido. Entonces, claro, bueno, por eso es que no se Tal fue cual. dando, digamos. En cambio, ahora como los vamos conociendo, los vamos escuchando, vamos conectando con sus nombres, con la posibilidad de darles eh, como su lugar, ¿no? De reconocer su existencia y demás, bueno, ahí es que se va pudiendo dar esta conexión, esta posibilidad de contacto y de reconocimiento y de abrazo que es hermosa. Así que, bueno, ya contaremos ahí algunas Ya cositas. vamos a nuestras experiencias. Sí, tal cual van esto, sí que vos decís, porque es súper importante entender que, a ver, ellos son seres de luz y siempre van a obrar para nuestro mayor bien y para que nosotros podamos ir evolucionando en conciencia. Porque ellos también, en su momento determinado de su propia evolución, también estuvieron en una tercera dimensión de conciencia como estamos nosotros. Ahora están mucho más evolucionados, ¿sí? Y tenemos seres que nos asisten, que están en quinta dimensión, en sexta dimensión, en séptima dimensión de conciencia.
Y bueno, acá hay como un montón como de términos que podríamos ir desglosando, ¿sí? Esto de lo que es la conciencia, de lo que es la dimensión, también esto de ser seres multidimensionales, porque no tenemos por ahí que perder de vista eso. Si bien tenemos un cuerpo biológico terrestre, pero a su vez también tenemos toda nuestra multidimensionalidad con todos nuestros cuerpos. Por ahí los más conocidos son el aura, ¿sí? Que uno dice, ay, las capas del aura, que es una parte de nuestros planos dimensionales, pero después están todos los otros planos, porque, a ver, al ser seres multidimensionales, tenemos que entender que también estamos habitando en otras dimensiones que están fuera de la línea de nuestro tiempo-espacio, para llamarlo de alguna manera. Entonces, bueno, a eso apuntamos hoy, a abrir un poco, expandir un poco la mente para llegar a conciencia, de ir entendiendo de a poquito, ¿sí? Todo esto. A veces no es sencillo, ¿sí? Eh, yo cuento mi caso, me llevó entre 3 y 4 años por ahí aceptar esto de la multidimensionalidad, del contacto con otras familias. Entonces, sí decir de que cada uno tiene su tiempo, tiene su ritmo y tiene su propio camino de evolución que hay que respetarlo, honrarlo y trabajarlo con mucho amor. Ay, sí, sí, es el amor, esa frecuencia que justamente nos sirve de llave para conectar con ellos, ¿no? Porque ya vienen ellos con esta frecuencia integrada, por así decir, ya la han trabajado, ya la han incorporado en sí y entonces ahora nos la comparten, así que bueno, cuando podemos como sintonizar en esa misma frecuencia es que podemos conectar. Y sí, desde ya que nuestra existencia y nuestra realidad va mucho más allá de lo que podemos concebir con nuestra mente, que es estrecha, que es limitada. Como decías, Caro, habitamos muchas dimensiones, desde que nos desprendemos de la fuente hasta que llegamos acá a este cuerpecito. Ay, salud, Nacho. Ah, No sé si se salud, porque escuchó, yo pero pensé que eran las gatitas. Viste que a veces hacen líos. No, no, no. Nacho estornudando. Bueno, entonces habitamos muchas dimensiones y de hecho esto desde que nos desprendemos de la fuente hasta que llegamos a la tierra no es que nuestro alma encarna acá directamente, o sea, vengo de ahí, estoy acá, no, de a poquito nuestra existencia, nuestro espíritu se fue como fractalizando, se fue bajando en frecuencia hasta llegar acá. Entonces, en todas esas frecuencias, en todos esos estadios, en todas esas dimensiones, habitamos también, pese a que no lo podamos ver en estos momentos. Eh, entonces, bueno, eso. Tal cual, ¿sí? Porque tenemos que entender que la frecuencia fuente es una frecuencia muy alta, ¿sí? A lo que nuestro cuerpo biológico puede por ahí tolerar. Entonces, esto que vos decías, Vane, también tenemos que tener en cuenta que hay un universo de materia y un universo de antimateria, ¿sí? No entendiendo como la antimateria, como el vacío, que no hay nada, porque todo está lleno de energía, sino que con otro tipo de densidades, sí, se podría llamar en cuanto a medición de frecuencia. Entonces, desde la dimensión 36, ¿sí? Bajando 36, 35, 34, 33, si es llegar a esta tercera dimensión, este espíritu se va fractalizando, por lo tanto, nosotros vamos a tener este cuerpo biológico aquí en tercera dimensión, pero también va a haber un fragmento de nuestra alma, se podría llamar, o mejor dicho, de nuestra conciencia, para llamarlo más mejor. Ay, quedó feo eso, pero sí para darle un término más real, ¿sí? De nuestra conciencia, entonces va a haber una parte de nuestra conciencia que va a estar en quinta dimensión,
otra parte de nuestra conciencia que va a estar en sexta dimensión, otra parte de nuestra conciencia que va a estar en séptima y así sucesivamente. Que de todas vamos aprendiendo y de todas vamos recordando algo, porque nuestra alma forma parte de esa conciencia. Entonces, a medida que si vamos elevándonos en frecuencia, podemos conectar con estas otras realidades, ¿sí? Hay una investigación que dice muy lindo esto de comprender la familia estelar como un campo de resonancia del alma. Ay, sí, sí, como aquella que deviene de esto, de la experiencia del alma. Ujú. A diferencia de repente de mi existencia y de mi experiencia humana, que es más bien como de costumbre compartida con mi familia biológica, sí, más a un nivel profundo, a un nivel más sutil esta conexión. Sí. Amiga, hay un mensaje muy hermoso que te quiero leer de Marisa. Puso, amo escuchar a Carolina, cómo explica. Guardo videos de unas clases de ella que hasta el día de hoy los escucho para seguir aprendiendo. Gracias por tanto. Ay, me muero. Gracias, Marisa. Me muero. Deben ser las clases seguro de, o del sistema Kimawetai, Ajá. donde trabajamos mucho esto de las dimensiones de conciencia, porque Sí. bueno, Ujú. desde esos otros planos dimensionales a nosotros siempre nos van llegando, a veces son códigos vibracionales, a veces es geometría sagrada, a veces es lenguaje de luz. Esto que vos decías, Van, esta frecuencia de amor que nos inunda porque es la llave que abre todo el otro campo dimensional. Y bueno, depende de con qué familia nosotros conectemos, es por ahí, podríamos decir, la información o la frecuencia que nosotros traemos y que nos aportan. Y a veces uno va a decir, pero ¿y para qué vienen? ¿Sí? ¿O para qué nos van a aportar cosas? En sí sería recordar esas cosas que nosotros tenemos. Pueden ser dones, habilidades, eh, memorias, ¿sí? Cada memoria va a aportar una frecuencia que nos es otorgada o se podría decir nosotros la recordamos para poder estar un poco mejor acá en la Tierra, ¿sí? Para poder ir evolucionando en conciencia, integrar esta resonancia de la familia estelar para poder, podríamos decir, ir evolucionando en lo que es este cambio, ¿sí? Este proceso maravilloso que estamos pasando. De momentos por ahí es un poco medio caótico y abrumador con tantas frecuencias fotónicas que nos van atravesando, pero bueno, es para nuestro mayor bien y es lo que pactó nuestra alma, ¿sí? Junto con nuestras familias estelares, ir haciendo este proceso. Ay, sí, es como un poco bajar el cielo a la tierra, o sea, poder integrar esas frecuencias acá. Digamos, no se trata de conectar entonces con nuestras familias estelares para irnos, bueno, que mi mente, que toda mi existencia se vaya a las Pléyades y se quede allá, sino que por el contrario, que las frecuencias que nos aportan las familias estelares podamos, bueno, irlas incorporando e irlas anclando aquí, viviendo, compartiendo y expandiendo en la tierra y en la materia. Ese sería como el propósito de conectar con estas familias y el propósito que también tienen ellos, ¿no? Y recordemos que en el universo todos somos uno, entonces es como que nuestra evolución favorece la evolución de ellos también hacia estadios todavía más altos de frecuencia, entonces va por ahí la idea. Como colectivo, como conjunto, ir evolucionando. Así Tal que cual, Vane, sí, es así, así tal cual como vos decís. Cuando nosotros vamos evolucionando en conciencia y vamos cambiando nuestra resonancia de lo que es la cámara cuántica, la cámara crística, esto empieza a emitir una frecuencia determinada que también impacta en el campo del otro y en su chakra timo corazón. Entonces también ese impacto en el otro va a hacer que de a poquito comience a elevar su frecuencia.
Entonces, uno y se van contagiando unos con otros, para llamarlo de alguna manera, así, esto de ir resonando uno con otros y armar una gran masa crítica, una gran colectividad de personas que ya estén vibrando en otro tipo de frecuencias para poder hacer el cambio, ¿sí? Y esto lo decías, todo lo que nosotros hacemos, como es arriba, es abajo, o sea que lo que pasa en el cosmos va repercutiendo en nosotros y lo que pasa en nosotros va repercutiendo en ellos. Entonces siempre va a ser un ida y vuelta esto de decir, bueno, yo te ayudo a evolucionar en conciencia y nosotros, a su vez, como raza humana, también vamos a ayudar a evolucionar a otras razas estelares que estén por debajo de nuestra dimensión, ¿sí? Porque tenemos que ver que no hay una sola raza, ¿sí? Hay múltiples razas y acá voy a traer, para así podemos seguir hablando de esto, lo que dice una autora, ¿sí? Anael, que, bueno, con Vanes siempre estamos recomendando esta autora, que puedan leer sus libros. Hay un libro muy hermoso que se llama Descubre tu origen estelar, ¿sí? Pero a su vez también tiene lo que es La raza 33, ¿sí? Que ese fue el primer libro que yo leí de ella, en donde desde esta perspectiva, ¿sí? Que es por ahí como nosotras planteamos este vivo, es para formarnos a nosotros, que somos la raza 33. Hubo 32 razas que donaron, se podría llamar de alguna manera, todos sus aprendizajes y todos sus conocimientos para que nosotros podamos integrar, ¿sí? Y hacer una raza única que arranque desde tercera dimensión, que sería casi densidad absoluta para lo que es el universo, y de ahí ir evolucionando de a poquito, ¿sí? Sí, y lo estamos haciendo, lo estamos Sí, haciendo. sí, sí. Hermoso, hermoso. Bueno, nos parecía súper importante compartir un poquito estos conceptos de nuestra existencia multidimensional y de dimensiones de conciencia, como estos estadios de frecuencia vibratoria con los que vamos conectando para poder avanzar y desarrollar este tema. Porque estas familias estelares, como estábamos diciendo, no nos las vamos a encontrar en otro continente o en o sí, pero porque de hecho vamos a hablar ahora de ERCS, Ujú, pero como un espacio geográfico, quiero decir, en la Tierra ujú. determinado, pero no habitando esto, la materia, sino otros niveles de frecuencia. Así que Donde bueno, acotarte van esto de sí, que sí. el cuerpo físico, sí, como nosotros Ujú, lo ujú. conocemos, a medida que vamos eh, pasando por las distintas dimensiones, se va sutilizando, ¿sí? Entonces es como que vamos perdiendo materialidad, ¿sí? Entonces, por ahí como para poder explicarlo, decir, en las películas, viste, de por ahí de fantasmas de nene que aparecen, el fantasmita así, todo como una figura que después va tomando materia, bueno, ellos también están como una figura de luz que, que se pueden llegar a materializar en materia como estamos nosotros, como lo más probable es que a nosotros nos eleven la frecuencia vibratoria para con conciencia expandida lleguemos a su misma frecuencia, entonces podamos percibirlos, ¿sí? Em, no por ahí con nuestros ojos físicos, ¿sí? Sino con todo el campo de percepción que nosotros tenemos. Muchos lo llaman el tercer ojo, algunos lo llaman los ojos del corazón, ¿sí? Porque empieza a resonar acá. Entonces, bueno, y se los puede realmente percibir
como son en sus estadios normales. Ay, sí, recuerdo, se me viene una experiencia así de conexión en la cual no, ay, no, ahora no recuerdo el detalle justamente de si fue en el marco de una lectura de registros o una meditación, pero sí recuerdo muy clarito haberme, me había visto a mí, me estaba mirando a mí misma, pero era toda azul. Pero era yo, era como mi rostro, pero todo azul. Y claro, después creo que lo pudimos vislumbrar bien al detalle con vos, amiga, en una lectura de registros, que era un fractalito de mi alma que habitaba otro plano, pero en vez de presentarse como con su rostro natural, como para que yo no me asuste, se presentaba con mi propia carita. Entonces, bueno, esto lo sumo para acotar a lo que decías de que ellos se van como materializando o formando de alguna manera y bueno, de acuerdo a, y tienen en cuenta esto, como nos conocen y saben que sí, que no de nosotros, saben esto, cómo mostrarse de repente para que sea una llegada más genuina al que puedan tener hacia nosotros, o bueno, o no, o si solamente hablarnos y no mostrarse, o si mostrarse como una esfera de luz, o con su rostro natural, o con un rostro parecido, conocido, tienen ese cuidado, digamos, para llegar. Tal cual, Vane, sí, porque a ver, tenemos que entender que nuestra mente, sí, nos juega a veces muy malas pasadas, sobre todo con esto del miedo. Entonces, y ellos se quieren acercar, pero bueno, no quieren hacernos mal o de decir que nos asustemos o que nos provoque angustia, tristeza u otra nueva acción. Entonces, al principio es como que aparecen con pequeñas percepciones, muchas veces aparecen en sueños, ¿sí? Como para ir de a poquito tomando contacto con nosotros. Y es algo muy, muy significativo también, ¿sí? Esto cuando yo decía, a mí me costó un montón entender, porque bueno, mi mente humana, vos me llegás a decir extraterrestre, y a mí me entra el miedo, porque me acuerdo de la serie que miraba cuando yo era chica, de Invasión Extraterrestre. Entonces, vos me decís extraterrestre y mi mente se bloquea totalmente. Ahora, vos me decís ser multidimensional o me nombrás un pleyadiano, un arturiano, un andromedano, un siriano, uno de Lira, y es como que mi mente no registra que es extraterrestre, ¿sí? Porque en sí no están dentro de nuestra tierra de materia, ¿sí? Están en otros planos. Y cuando uno empieza a perder el miedo, comienzan cada vez a manifestarse un poquito más, ¿sí? Hasta que, bueno, dice, ¿cómo sé a qué familia estelar pertenezco? Pregunta María Hermosa. Sí, a eso íbamos ahora a comentar un poquito, porque al ser nosotros multidimensionales, vamos a tener nuestro fractal en Pléyades, por lo tanto vamos a tener nuestra familia pleyadiana. Vamos a tener nuestro fractal en Arcturus y vamos a conectar con la familia arturiana, así con las sucesivas razas estelares que hay. A veces lo que a mí me pasa cuando abro una lectura de registros y preguntan cuál es la familia, lo que los guías me han dejado entrever que como el último domicilio real estelar es a la familia donde te dicen que perteneces. ¿Sí? Por ejemplo, mi familia es andromedana porque mi último domicilio estelar, antes de venir acá en la Tierra en conciencia, estuvo en Andrómeda. Pero eso no significa que no tenga mi familia en Arcturus, con la cual es la que más contacto tengo, con Sirio, con Pléyades, ¿sí? Después, cada uno depende también con qué afinidad tenga con una familia o no, o también con esto que vos decías, Vane, qué es lo que tenemos que integrar.
porque de nada nos sirve conectar para chusmear y decir, ay, porque yo soy andromedana, ¿y qué hago en Andrómeda? Tengo otras cosas totalmente distintas porque es otra realidad distinta. Entonces, bueno, pero ¿qué me aporta esa frecuencia de Andrómeda? ¿O qué me aporta esa frecuencia de Arcturus? Sin contar que tenemos en cada una de las vértebras, hay codificada estas enseñanzas, como decíamos, que cuenta Anael en su libro. Ujú. Estas 32 masas estelares, como para ser muy breve y no espolear el libro y tampoco a la autora, pero sí decir que cada una de las vértebras tiene codificada información de estas familias estelares. Por lo tanto, cuando nosotros accedemos a esa información y a esa enseñanza, vamos como adquiriendo, ¿sí? Ya nuestro conocimiento y también nuestra fractalidad de esa dimensión. Ay, espero no Sí, enredar sí, no, con no, las no. palabras porque a veces es... Fuiste clarísima, clarísima, clarísima. Entonces, la respuesta sería, pertenezco a todas, hoy de repente voy a conectar con esta para integrar el aporte, el aprendizaje que esta me ofrece. Mañana tal vez resueno con otra y así. Así que, nada, pero en esencia vamos perteneciendo ahí a todas. Y en conciencia depende de cómo vayamos viviendo, cómo vayamos resonando, vibrando y qué nuestro alma esté necesitando hoy trabajar. Si de repente un amor incondicional, una cosa de decir y de poder entender que yo soy tú y que tú eres yo y que somos uno, eso es muy pleyadiano. Ese aporte es súper pleyadiano, el de la amorosidad, la ternura, la compasión, la misericordia. Entonces, tal vez si esto es lo que estoy necesitando, voy a conectar con esto, con mi familia pleyadiana, con mi fractal pleyadiano y con su frecuencia y por ende con estos aprendizajes que nos acercan. Así que me encantó la Tal cual. pregunta porque nos pasó pensando en qué compartir respecto de este tema que sabíamos que a nosotras también en algún momento nos pasó de decir cuál será nuestro origen, ¿no? Y de conectar con esa información y después decir, Ujú. bueno, no, o sea, mi origen tiene que ver con todas estas familias. Más bueno, claro, de repente esto, voy a se me va a mostrar como origen mi último domicilio cósmico o hoy voy a conectar con esta familia por lo que estoy necesitando a nivel frecuencia. Así que, bueno, hermoso, Tal hermosa cual. pregunta. Si tienen preguntas, sería hermoso que lo puedan compartir y escribir así como hizo María Rosa, porque si, bueno, si de repente la podemos responder o acompañar o Ujú. compartir ahí lo que vamos pensando, o si alguien tiene alguna respuesta también la puede mandar para ir intercambiando. Sería un placer leernos, así que nada, desde ya gracias por eso. Que es lo enriquecedor también, ¿sí? De los vivos, el decir, bueno, hacemos un ida y vuelta. Lástima que no se puedan abrir los micrófonos como si fuera un Zoom, que uno abre el micrófono y pueden preguntar, pero sí ir preguntando a través de los comentarios, porque es un tema que, bueno, yo creo que nos apasiona a las dos por la cantidad de experiencias que uno ha ido recolectando a través del tiempo y experiencias que han marcado. Es como decir, bueno, es un antes y un después, tener el contacto, se podría llamar así de alguna manera, con nuestras familias. Sí, sí, se me viene una pequeña experiencia al recuerdo para compartir respecto principalmente sobre esto que decías de que en cada una de nuestras vértebras se aloja una memoria de una familia diferente. A mí me pasó que antes de saber esta información, un día estaba haciendo un pequeño ejercicio sistémico para tomar a mamá, tomar a papá, tomar al mi linaje materno, a mi linaje paterno, y entonces los estaba como visualizando a mi derecha, a mi izquierda, detrás, ¿no? Termino de hacer el ejercicio, cierro los ojos como para conectar con esa fuerza que viene de ellos, y siento que, pero en el bien
detrás, inmediatamente detrás mío, en el centro, como a la altura así de mi columna, se posicionan un montón de seres que estaba un ser, otro ser, otro ser, otro ser, otro ser. Y es como que estaban todos conectados con cada una de mis vértebras. Y ahí dije, wow, o sea, esto va más allá. Y acá hay uno, ni siquiera eran dos, o sea, no había femenino y masculino, ya estaban como fusionados. Y digo, estos son de otro plano, estos son más cósmicos, ¿viste? Y bueno, y después ver que en la columna están estas memorias y que fue como tan significativo, tan hermoso de sentir, porque en ese momento fue como la sensación de sentir una completud que fue inmensa, inigualable, o sea, como que nunca había sentido esto, tanta fuerza y tanto sostén, porque no solo estaba mi linaje terrestre, sino que también el cósmico en todas sus formas, entonces fue como completamente expansiva la experiencia, fue hermosa, hermosa, hermosa. Y estos seres eran todos azules, celestes, blanquitos, había así como esos tonos principalmente, y eran siluetas, ¿sí? No veía rostros ni nada así muy detallado, pero bueno, fue una experiencia que me quedé, pero sorprendidísima, agradecidísima de haberla vivenciado. No fue mucho más que esto que estoy compartiendo, o sea, no me estoy guardando ningún detalle. Esto fue todo, pero se sintió tan bien, tan enriquecedor y que bueno, que lo comparto y comparto esto también de que a veces queremos de repente como ver todo el detalle, a ver quiénes eran, cuántos eran, cómo eran y les digo que a veces con sentir las sensaciones que pasan por el cuerpo es más que suficiente y ya después si se tienen que mostrar, bueno, a ver si eran mis fractales o si eran las familias o si eran, bueno, lo vamos viendo después y entendiendo con el tiempo, pero a veces esto, vivimos así pequeñas cositas y su impronta energética y emocional y todo que nos atraviesa es inmensa, entonces valorar eso, ese momento. Así que bueno, lo quería compartir. Qué hermoso, Vane. Gracias, gracias por compartir, porque es una experiencia bellísima. Y acá, antes de contar mi experiencia, así vamos viendo esto que vos decías de poder ver los colores, ¿sí? Porque, bueno, depende sobre todo de cada frecuencia vibratoria, las dimensiones, es por ahí del color en que se van presentando a estos seres, ¿sí? Entonces, esto mucho color azul, ya sea en la gama de los celestes, como del azul bien noche, pertenece todo un rango frecuencial que va desde más o menos quinta dimensión de conciencia a octava, novena dimensión de conciencia. Por lo menos esto es lo que eh, me han mostrado a través de los registros akáshicos. Entonces decir, bueno, cuanto más claritos son de azules, digamos, es como que están, suponete, en quinta dimensión, y a más carga de azul, para llamarlo de alguna manera, de color azul, es porque van elevando su frecuencia vibratoria. Entonces tenemos, por ejemplo, los arturianos que a mí se me han presentado como un azul zafiro, y los andromedanos es bien azul noche, o sea, que uno te das cuenta de que brilla el azul, pero es un azul bien oscuro. Y esto que vos decías, ahora contando de los arturianos, también una experiencia que la voy a contar en dos partecitas, porque Dale. primero me apareció una parte y después otra parte. El día estaba con registros abiertos y estaba, bueno, trabajando con una sanación que tenía que hacer conmigo, y en eso yo con mis ojos cerrados, porque estaban ellos trabajando, entonces veo dos pares de ojitos que se me ponen a esta altura, ¿sí? Unos ojitos bien amarillo clarito y con un azul muy oscuro la cara, que apenas le veía esto nada más. Era lo único que les podía ver. Sí, acá como si tuvieran una tiarita, pero como si fuera un tatuaje luminoso. Bueno, pregunto, sí, y digo, ¿quiénes son? Porque
yo digo, me miraban con cara de asombrado, y yo dentro de mi mente, sí, todo esto en milésimas de segundo, decían, ¿qué me miran asombrado como si yo fuera la nuera, cuando la nuera son ellas, que son azules y no yo? Y, y yo pienso, ellas debieron haber pensado lo mismo. Y bueno, eran dos hermanas arturianas que venían a hacer contacto conmigo, eso habrá sido en noviembre del 2023. Y cuando después hicimos un retiro, que fue el primer retiro que hicimos con Vane en ERX, ahí cuando fuimos a Puerta del Cielo, que fuimos a hacer toda la excursión que habíamos comprado, ahí se presentan eh, las dos hermanas, por supuesto que estábamos en otra frecuencia dimensional totalmente distinta a esta, porque ahí ya las pude ver, no sería la palabra ver, ¿sí? Sería la palabra percibir. Las pude percibir ya como eran, ya todo el rostro completo, con todo el pelo, el traje que también era azul, con todo un vestido, todo acá bordado. Entonces ellas venían a saludarme porque eran mis hermanas arturianas que estaban en la ciudad de Erx. Yo no les puedo imaginar porque me quedé así quietita porque literalmente las tenía una de cada lado, tomándome cada una de la mano para darme fuerza y mostrarme, por supuesto, memorias de cuando estaba en Arturus, de cómo llegué acá, de cómo después los seres se fueron hacia adentro de la ciudad de Erx. Entonces, fueron experiencias muy fuertes, pero las quiero contar porque fue una experiencia muy linda, poder verlos y poder percibirlos un poco más, porque a veces estos se perciben como vos decís, como una figura nada más, y bueno, a medida de que uno le va perdiendo el miedo, sí, porque eso yo tengo que reconocerlo, les fui perdiendo el miedo a estas experiencias, cada vez fueron experiencias más seguidas, ¿sí? Y cada vez uno los puede ver como con más detalle, ya se comienzan a mostrar cómo son ellos en esencia, ¿sí? Retomando un poco esto que vos decías, Vane, que al principio se presentaron con tu carita, bueno, calculé que yo al principio se veían los ojitos nada más, ¿viste? Como diciendo, bueno, acá esta se nos cae de la silla y chau conexión. Ay, ¿Qué sí. pasa? Sí, sí. Ahí están poniendo ahí algunos mensajitos. Y bueno, Ay, muchas sí. gracias, Yani, por tus Mm. palabras. Gracias por hablar de esto. Dice, es complejo de entender. Sí, claro. Gracias ahí. Si alguna, bueno, eh, siente o vivió también así alguna experiencia, sería hermoso que lo comparta. eh, Porque, bueno, sí, es más enriquecedor todavía escucharnos. Pero sí. Después se me ocurre otra experiencia para contar. Esta fue también en un retiro. Estábamos con Caro, también con otras amigas, en un retiro de Ariel León. Estábamos haciendo una meditación justamente para conectar con nuestras familias estelares. Ese fue un proceso ahí guiado. Estábamos sentaditas, unas al lado de la otra, ojitos cerrados, y empezó la meditación. Y esa meditación te lleva a expandir la conciencia, como a abrir tu corazoncito y a percibir todo esto. Y bueno, yo percibo que subo, como que me desdoblo, subo en el espacio, hasta llegar a otro plano, donde veo a un ser que era todo azul, era igualito, o sea, era como, no era igual a mí en rostro, pero yo sabía que ese ser era yo, digamos, allá. Y a su vez detrás, de vuelta, así, estaban muchos otros de ellos. Todos ponen la manito en el hombro del de adelante hasta llegar a este ser que era yo. Y de ahí, de ellos, sale una luz y un octaedro, ese rombo, digamos, ese cuerpo tridimensional, geométrico. Y me lo dan y yo lo agarro así, lo recibo
Y es como que ahí empiezo a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, hasta llegar a la tierra, al lugar donde estaba, y sigo bajando, 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 hasta el corazón de la tierra. Y ahí es donde en un cristal que estaba en el centro de la tierra yo dejo ese octaedro luminoso, y cuando lo separo de mi cuerpo y lo dejo ahí, veo que era la silueta como de un niño, de un bebé. Y bueno, digo yo, estaré anclando alguna frecuencia de niños, ok, listo, la dejo ahí, subo y vuelvo hasta donde estábamos. Y digo, termina la meditación, todos abrimos los ojos, y yo ahí también, mi mente, como decías vos, Caro, la mente nos empieza a cuestionar, pero esto que acabamos de ver, ¿cómo puede ser un bebé, un octaedro, un cristal adentro de la tierra, una drusa? Eh, Era yo, este ser que me hacía de espejo, pero que no era parecido a mí, pero que bueno. Y digo, bueno, yo recuerdo muy bien todo esto que acabo de ver. Si es así, y me acuerdo que en el momento pedí una señal, digo, bueno, necesito una señal. Y no va que Lore, otra compañera que estaba al lado nuestro, dice, ay chicas, pero no, eh, no, perdón, Lore no, Ariel León dice, sé que todas ustedes, nos señaló a todo el grupo, se fueron y vieron a sus familias, no son ningunas bebés, dijo así. Y yo ahí dije, listo, la señal, o sea, todo esto que acabo de vivenciar fue así. Y claro, bueno, después toda el conocimiento, el detalle de la experiencia, ¿no? Que pude vislumbrar también, pero bueno, sí, a veces nos puede pasar esto, que intencionamos la conexión, sucede y después dudamos. Ay, por favor, que no hagan eso, como lo hice yo. Porque cuando ahí aparece la duda es como que todo se pierde, la emoción. La Pero bueno, magia, sí. cuando en este caso yo pedí la señal y apareció y fue hermoso, y ahora ya está, ya no pido más señales, me entrego completamente a confiar, pero bueno, como parte del proceso, así como decías vos, de ir entregándonos, bueno, pasó esto y puede pasar. Así que bueno. Tal cual, Vane, ay, sí, me acuerdo. Porque lo que después la hemos gastado con el bebé y la drusa de cristal, porque decíamos, mirá si el bebé en una drusa se multiplica y en vez de tener ella un bebé, tiene muchos bebés. Un Y montón de pobre, la bebés. gastamos toda, toda esa noche después. Gracias, Mane, por compartir, porque bueno, son experiencias hermosas y quería traer, para no perderme el Ujú, hilo, ujú. esto de decir, a ver, em, porque la gente se puede preguntar, pero ¿cómo reconoces que vos sos el otro que estás viendo? Ujú, ujú. Porque es una certeza que te invade y a ver, yo siempre digo, el otro plano a veces se ve tal cual como si lo estuviéramos viendo en una película y tenemos esa certeza y es esa conexión que tiene el alma porque la mente no lo puede entender, ¿sí? Entonces, por eso siempre digo, hay que abrir y expandir conciencia y se entiende con el alma de decir, yo soy es eso, ¿sí? Y eso es, soy yo también. Ujú, Em, y es algo mágico esa conexión. Yo creo que ese día nos pasearon a todas por todos lados y no nos montaron en una nave y nos llevaron, porque creo que yo de mi parte no subiría a una nave, porque ya les digo, uno me dice nave y me dicen extraterrestre, chau, mente. De hecho, me pasó ese mismo día, fue cuando recibí un mensaje con mis códigos estelares para poder activar esos códigos estelares, porque a ver, muchas veces uno dice, bueno, ¿por qué conecto con con las familias? ¿Sí? O en tu caso, Vane, ¿por qué me llevaron? ¿Sí? Porque te llevan con el cuerpo astral a poder tomar contacto con ellos. Muchas veces es para sanar, a veces puede ser para traer información y muchas veces dan pequeñas tareas, ¿sí? Que a ver, que nuestra propia alma ya pactó hacer estas tareas. Sí, la mayoría son para anclar frecuencias y anclar códigos de luz, ¿sí?
y bueno, esto que te pasó realmente fue maravilloso, maravilloso de sobre todo conectar con el cristal, ¿sí? Con el cristal de la Tierra. Nosotros en el centro de la Tierra tenemos el cristal, ¿sí? Que se llama Ma, y bueno, conectar con ese cristal es algo asombroso, ¿sí? Y bueno, que hayas pasado por todos los planos dimensionales, es algo increíble. Ya bueno, ese día, si cuento cortito esta experiencia para que no Dale, nos quede dale, colgada, dale. ese día, bien, empiezo a no decidir, así como si fuera una radio, veía yo, con una frecuencia que se movía, y en ese momento, en otro estado de conciencia, me ponen yo soy, y cuando me dicen yo soy, que lo escribo, porque tengo escritura automática, yo soy, me acuerdo que solté la virome y puse en modo miedo, porque yo dije, claro, si yo estoy diciendo yo soy, es porque ese ser está en mí. Y ahí entré en cortocircuito. Entonces, lo que pude ver es que se posiciona, sí, sobre la derecha, pone su mano, sí, así, pone su mano. Entonces me dice, yo soy Tig Mahal, comandante de la nave, tanto, tanto, vengo a darte esta información y tus códigos estelares de activación. Y después se fue. Y yo digo, ¿cómo me jugó la mente? Que ustedes después también se reían, sobre todo Lili, que ella dice, pero mira que te van a dar la información y te van a llevar arriba de la nave. Pero bueno, es un miedo, y ese miedo genera muchas veces muchos bloqueos. Por eso les digo, es información que hay que ir integrándola de a poquito. ¿Sí? A veces cuesta más, a veces cuesta menos, depende de nuestras resistencias, de nuestras creencias. Bueno, creo que de todo lo que venimos hablando, sí, con todo lo que tiene que ver con nuestras familias terrenas y con el momento también de la sociedad en, bueno, en la que hemos decidido encarnar. Entonces, nada, hay que abrirse a las experiencias porque se pasan experiencias muy lindas, eh, sobre todo a veces cuando vienen a sanar y entonces uno los pueden ver como empiezan a rodearnos de luz, a activar códigos, a veces a limpiar algo que está bloqueando alguno de nuestros chakras. Y son experiencias muy, muy maravillosas. Hay que estar abiertos, ¿sí? Abrir el corazón, eh, y estar dispuestos a tener estas experiencias, a tener contacto con nuestros otros fractales, porque en sí somos nosotros mismos en otras dimensiones que venimos a como a decir, hola, acá estamos, vení, te doy una mano y te ayudo a hacer este salto evolutivo. Ay, sí, sí, sí. Ahí, bueno, estoy mirando un mensaje de Marita que dice, queremos más vivos como este, hermosas experiencias que nos ayudan a crecer. Gracias, 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 gracias ahí por las que, por tomarse un momentito para escribir. Qué bonito, que les resuene. Ay, sí, sí, es que es muy hermoso, se siente muy bonito, muy, muy bonito. Así que, va, yo es como que me empieza a recorrer un amor, una vida, o sea, vida, es como Ujú, un pulso ujú. de vida que te recorre, hermoso. Así que, bueno, Tal cual. eh, hay 4 linajes estelares que están muy cerquita de la raza humana y están muy presentes Ujú, acompañándonos en ujú. nuestros procesos de despertar y de expansión de conciencia. ¿Crees que los nombremos? Porque es muy probable que de repente cuando conectemos con nuestras familias sean una de estas 4. Pueden ser muchas otras más, por supuesto, Ujú. pero estas 4 son como muy cercanas. Las que están, como podríamos decir, un poco más activas en esto de ayudarnos en esta evolución de conciencia. Sobre todo, bueno, esto como decíamos de anclar frecuencias, sobre todo desmantelar todo lo que tiene que ver con nuestras estructuras mentales, con todos nuestros patrones de creencias que están ya obsoletos para lo que es
la nueva era en donde vamos a estar trabajando con el amor incondicional y la compasión. Entonces, bueno, hay familias que vienen a desestructurar, hay otras que vienen a sostener la mejilla planetaria, ¿sí? Por ahí en varios vivos, por ahí hemos hablado, en más creo que nos toca un vivo entero de mejillas planetarias, me parece. Entonces, es decir, vienen a sostener, porque uno no es que yo digo, ay, paso a lo que nosotros conocemos como quinta dimensión de conciencia y que la Tierra se va a acabar y va a haber todo un prado verde y van a... No, no, es a nivel de frecuencia, sí, es a nivel de otra conciencia. Entonces, nuestra Tierra, así como nosotros tenemos todo nuestro campo energético, así como para hacerlo cortito, la Tierra también tiene un campo de energía y ese campo de energía es el que va a sostener nuestro cambio. Y este campo de energía es sostenido por algunas familias estelares. Ujú, ujú. Así que estaría buenísimo, Vane, poder nombrarlos, ¿sí? Dale. Eh, y ver por ahí en qué nos aporta cada Ujú. familia en nuestro proceso evolutivo. Bien, acá la invitación es a que puedan sentir si de repente están trabajando alguno de estos aspectos, bueno, tal vez estén siendo acompañadas, sostenidas por algunas de estas familias desde ya. Así que bueno, pensamos en compartirles a la familia pleyadiana, que habita en el cúmulo de estrellas de las Pléyades, que son así como figuras humanas y súper azules, pero va, un azul no tan noche, no azul noche brilloso como los arcturianos, pero sí un azul, mira, así tal vez. Ahí está, sí, ahí. Ahí, Así. y vienen a aportarnos esto, el amor incondicional, la idea de que todos somos uno, de que yo soy el otro es yo, y la ternura respecto de esto, el respeto respecto de esto, porque cuando respeto al otro me estoy respetando a mí. Entonces, bueno, ese es como su principal aporte, a mí ya te pasó. Y acá estaba viendo si esto sobre todo trabajan mucho con lo que son las emociones, ¿sí? Y esto que vos decías, el amor como la llave que abre las otras puertas a las otras dimensiones. También trabajan con el sonido, con cristales, ¿sí? De hecho, las dos trabajamos con la técnica de Tamiana, que es una técnica pleyadiana, sí, canalizada por Juan Manuel Giordano, que él la canaliza así desde la frecuencia Pléyade. Y es una energía así de mucho amor, la de los pleyadianos. Después, bueno, yo voy a hablar más de los arturianos porque son con los que por ahí más he tenido contacto con esa frecuencia y ellos vienen a ordenar, ¿sí? Todo lo que está disarmónico. Trabajan mucho con lo que es la geometría sagrada y sobre todo con nuestras propias geometrías de luz para ponerlas en orden. Em, por lo menos la raza arturiana, que son los que yo más he podido percibir, ¿sí? Para no decir ver, son de un color azul, ¿sí? Así como la andara, ¿sí? Son Ajá, azul un poco ajá. más oscuros. También siempre vienen con un amor y una paz infinita, y siempre vienen con códigos de luz. O sea, siempre que aparecen los arturianos y vienen con sus plantillitas de cristales, como yo siempre les digo, para trabajar con cristales, con geometría sagrada, con, con frecuencia, con simbología, y trabajan mucho también en lo que es la sostención de las frecuencias de esta malla cristalina, ¿sí? De luz. ¿Dónde está Arcturus? Porque Arcturus es una estrella de la constelación de Butes, ¿sí? Em, y bueno, siempre han estado en contacto con nosotros, sobre todo por ahí un poco en la época de Lemuria, ¿sí? Junto con los pleyadianos.
son seres que han estado, han asistido, ¿sí? A lo que era la raza en Lemuria, o mejor dicho, Mu, ¿sí? El continente de Mu. Ujú. Ay, sí, me encanta. Los invito a sentir, o sea, a mí me están pasando un montón de cosas de solo escuchar. Em, Así que gracias, gracias por eso. Se mueve, ¿sí? Sí, Se mueve sí, como nuestra si, frecuencia interna, sí, como diciendo, ¡ay, qué emoción! Están hablando de sí. nosotros, entonces tenemos ese movimiento y así es como se van percibiendo, ¿sí? Las distintas frecuencias de estas familias. Ujú, ujú. Bien, bueno, después por otro lado tenemos también a los seres de luz de Sirio, eh, que están en Sirio A, Sirio B, también es una estrella que podemos vislumbrar desde acá, desde la Tierra, brilla un montón, son, porque A y B. Y bueno, y ellos se caracterizan por custodiar toda la sabiduría ancestral, de nuestra ancestralidad, de nuestra historia, y activan la memoria celular para que justamente este recuerdo sea posible. Y bueno, nada, eh, Son eso. hermosos, hay que decir que están conectados mucho con lo que fue el Egipto, pero sobre todo el antiguo Egipto. Em, También a veces se pueden presentar, depende de qué sirio sea, ¿sí? Ujú. Porque esto es un sistema binario de soles. Entonces tenemos una de las razas de Sirio A, que son por ahí las que han venido, sobre todo en la parte de Egipto, son los felinoides, ¿sí? Que nosotros por ahí podemos ver, sobre todo los Urma, que son los leones bastante importantes y bastante grandes, ¿sí? Por lo menos con los que hemos por ahí tenido contacto de poder percibirlos. Y luego están todas las frecuencias de Sirio B, que son las frecuencias cetáceas, ¿sí? Ahí estamos hablando ya de ballenas y de delfines, porque ellos con su propia frecuencia y con su propio campo, eh, sostienen todo lo que es la malla. Sí, hablando de felinos, yo No, al no, mío siempre, sí, ahí está bien la cara, ¿ve? la Como cara diciendo, bien grande, así de sí, grande, así, así, así. así, así. Y la mía Dice, quedó chiquitita, así. están hablando Ah, de nosotros, mandamos un Michi, que yo a un los míos siempre les representante. digo, mi Urma de Sirio, y me quedan mirando como diciendo, no sé qué me estás diciendo. Mi amor. Wow, bueno, a mis gatitas me ha pasado de verlas, pero no verlas, o sea, de percibirlas en su rostro y con otro cuerpo y con otra, otra fisicalidad. Y, y es, bueno, eso es muy asombroso. Si tienen de repente gatitos, pueden como intencionar como verlos un poquito más en su esencia o en su fractal también de allá, porque es asombroso cómo se muestran. Y ella que se mostró se llama Fantástica. Es una nenita. Los ¡Ay, qué fantas. lindo! Sí, 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 sí. sí. Así que bueno, y también contarles de los andromedanos. Ahí vamos nombrando entonces estas cuatro familias, los pleyadianos, los arcturianos, los sirianos y los andromedanos, de la galaxia de Andrómeda, y se caracterizan por desmantelar nuestras estructuras limitantes, por aperturarnos a la libertad mental, a nivel del pensamiento, para que podamos ser neutros y no caer en polaridades o en dualidad. Nos asisten como en ese proceso. Y me súper resuenan. Y también es de ahí como, también ahí habrá, fue mi último domicilio estelar, así como Caro. Así que en Andrómeda. Sí. Es que, a ver, hay muchas semillas estelares, sí, bueno, de hecho, si bien todos somos seres estelares, pero por ahí vienen como oleadas y hay semillas estelares andromedanas trabajando de lleno en esto que decíamos de, sobre todo, desmantelar todo lo que son los sistemas de control. También trabajan mucho en lo que es
sería como la purificación de lo que es a nivel mental, sí, con todos los egregores, todo lo que hay de la tierra. Em, Trabajan mucho en todo ese sentido. Em, También tienen su propia geometría, porque bueno, hay algo que, que se nos pasó y que no dijimos, es que, a ver, cada dimensión de conciencia tiene sus propias leyes, tiene sus propias geometrías, em, tiene como su propio contexto para poder trabajar. Entonces, uno más o menos teniendo una pequeña referencia, ya sabemos con qué frecuencia, porque a veces pasa que no se presentan, no dicen, ay, yo soy un andromedano y me llamo tanto, ¿sí? Ojalá fuera a veces tan sencillo, puede Tan, ser tan que sí, sencillo, sí. como a veces puede ser que no. A veces se van presentando de a poquito y bueno, uno con las lecturas de registros es que va sacando, bueno, a ver, aparece en esta lectura, aparece este ser. Muy bien, viene a trabajar esto y a que vos puedas, digamos, como activar ciertos códices, muchas veces en nuestro ADN, ¿sí? Porque también tenemos que tener en cuenta que tenemos todo un ADN multidimensional y entonces, bueno, aparecen a trabajar de Andrómeda o también pueden aparecer los Urma de Sirio. Entonces a veces se presentan y dicen, soy tanto de tal lugar, eh, pero a veces no, a veces lo vamos reconociendo por esto de decir, bueno, las experiencias que hemos tenido y las lecturas de registro, es como que uno va conociendo en qué frecuencia está. Sí, es como decir, bueno, así como está la radio y sabemos que en la 100 pasan cumbia, en la 101 pasan rock, en la 102 pasan música clásica y los vamos reconociendo por el dial. Bueno, acá es exactamente lo mismo. Sí, perdón por esta comparación, pero es como para ahí, para que se pueda entender. Entonces digo, bueno, ¿qué es lo que me hace sentir? Esto que vos decías, Vane, este amor, esta compasión, esta luminosidad, ya sé que es un ser pleyadiano. Si viene portando más la parte de sanación con geometría sagrada, estamos más sobre la gama de los arturianos o de los andromedanos. Si vienen con todo lo que es información, ¿sí? Porque, bueno, como son custodios los de Sirio de información sagrada, entonces si nos aparece algo más eh, informativo sobre los procesos de evolución de la Tierra, de evolución del universo, bueno, hay infinidad porque también depende de cada persona, cuál es el propósito que tiene acá en la Tierra, por ahí es la información que les van dando o la periodicidad por ahí en que se van presentando. Sí, estos maravillosos seres porque nos acompañan en estos procesos evolutivos. Ay, sí. Voy a leer un mensajito de Nati que dice, chicas, buenas noches. Acabo de sentir una emoción inexplicable cuando Caro habló de los egipcios, sirios, ya que he recibido mensajes. Quizás puedan ayudarme a descifrar si son ellos los que me mandaron. Mensaje. Ese. Mensaje. Ah, Sí, claro, esa era de mensajes y no entendía. ahí quedó. ¿Cómo andás, Nati? Nati es prima de mi esposo y justo hoy nos íbamos a encontrar para poder charlar sobre esto, pero hay muchos mensajes. Lo que sí debemos aclarar que siempre los mensajes de estas familias estelares nos tienen que brindar sobre todo paz, tranquilidad y amor, porque nunca van a trabajar de no ser para un bien común y para un bien mayor para nosotros. Entonces, em, si ellos ven que no nos van a generar, ¿sí? una emoción armónica,
directamente no se presentan, ¿sí? No dan ningún mensaje, Ujú. pero sí de siempre desde el amor y desde el mayor respeto, porque no pueden violar tampoco nuestro libre albedrío, ¿sí? Que es la ley universal por excelencia. Entonces, em, nada, hay que tener siempre en cuenta eso. Si yo recibo un mensaje y me genera cierto malestar o decir cierto miedo más de lo normal, ¿sí? Porque a veces el primer shock es poner primero en duda si no estoy cucú, dijera yo, y decir esto es real, no es real. Y por ahí obvio que la mente pone miedo, pero si nos genera ya otra sensación de temor, de temor, entonces ahí es cuando hay que abrir. A ver qué voy a ir leyendo. Dice, Dale. hace unos días tuve una experiencia muy amorosa en la ventana de mi comedor con el vidrio empañado por el frío. Cuando me levanté no podía creer lo que veía. Eran escritos símbolos y números. Dice Carol, las escucho, es increíble la emoción de amor y gratitud que sentí cuando lo vi. Em, Habría que ver, Nati, sí, ir preguntando esa simbología. Y sí, usualmente si es símbolos, números, matemáticas, geometría, es muy de la línea de los arturianos. Em, Porque es como su lenguaje, para llamarlo de alguna manera, así como nosotros hablamos en español y otros hablan en inglés y otros en francés, ellos tienen, cada uno por su propia dimensión, tienen un lenguaje muy particular. Números, símbolos y geometrías son los arturianos. Por lo menos hablo desde mi experiencia, desde lo que puedo conocer que ellos me han mostrado. Ujú. Sí. Ay, qué bonito, qué bonito. Dice, eran súper claros, eran escrituras, símbolos y luego vi números. Wow. Bueno, eso sí si lo pudiste registrar en algún cuadernito o tomar alguna fotito o algo hermoso para tal vez con el tiempo poder ver un poquito más acerca de qué se trata, digamos, que puntualmente aporta. Pero lo importante es que te hayas generado esa sensación de amor y gratitud, así que buenísimo, Nati, gracias por compartirlo. Qué Y tal, hermoso. esto vale acotar ahora que dijiste esto de poder anotarlo. ¿Por qué es importante? Porque la información con la frecuencia, si bien se canaliza toda junta, a veces demora un tiempo en pasar esa información por el filtro de nuestra mente. Em, y quizás no lo entendamos en el momento en que se recibe, pero sí después van mandando pequeñas señales o vamos encontrando personas o vamos encontrando videos. Hay un montón de videos y de podcasts y de personas que están trabajando en esto de difundir y entonces ahí decimos, ah, mirá, era por esto. Sí, es muy importante poder registrarlo. O a veces con un audio, ¿sí? Yo voy más rápido escribiendo, entonces escribo dibujo y después con registros abiertos pregunto y digo, bueno, a ver, ¿qué es esto o por qué lo dieron? Pero sí, a veces no pasa toda la información junta por nuestra mente porque tenemos que entender que el cerebro es como un decodificador y esas frecuencias son totalmente distintas a las frecuencias que el cerebro está acostumbrado a trabajar. Entonces, de aquí a que puede entender qué es esa frecuencia y pasarla en algo en limpio que se pueda entender, lleva su tiempo. Uno como que se va eh, como adiestrando la mente y entonces es más fácil a medida que expandimos conciencia, vamos pudiendo entender este tipo de mensajes. Ujú, ujú. Ahí hay otro comentario que dice, ¿existe alguna forma para llamarlos? Ahora, ¿Te aparece? ¿Lo pudiste ver? ahora sí, ahí sí, para que me había quedado muy en el... Sí, sí, sí. Sí, podemos intencionar. em,
con qué familia queremos encontrar. Eh, yo siempre digo por ahí la forma como más certera, ¿sí? Hasta que nosotros nos acostumbremos a su frecuencia, es trabajarlo por ahí desde los registros akáshicos abiertos, entonces desde ese canal, con esa protección, decir, bueno, me gustaría conectarme con alguna de mis familias estelares, sí, déjenlo Abierto, digamos, abierto, exactamente, para porque por que, ahí queremos pedir conectar con, por decir, los arturianos y viene la frecuencia de Pléyades, porque también es qué frecuencia nosotros podemos sostener con la información y con cuando vienen. Entonces, dejarlo por ahí abierto, pero yo siempre digo por ahí comenzar a trabajar desde los registros, ya sean akáshicos, los registros estelares, porque entonces estamos en un ambiente cuidado, sabemos que nada va a infiltrar ni va a distorsionar esa información y esa experiencia. ujú, ujú. Bien, me encanta, me encanta. Sumo que fíjate cómo conectó Nati con de repente esta familia o estos seres de luz. A veces como ya decir, bueno, me aperturo a que suceda cuando mi alma esté predispuesta y cuando ellos lo sientan, también puede funcionar para que de repente y cuando menos te lo esperes recibas así algún mensajito. Así que bueno, sumo eso. Tal cual, tal cual. Es muy importante, Vane, ¿sí? Esto de, como vos siempre decís, habilitarnos a tener esa experiencia. Sí, 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 sí. Así que bueno, amiga, ¿te parece si sacamos unos mensajitos? Que era lo que Tengo- teníamos por ahí de sorpresa. Sí. Vane tiene ahí las cartitas de los playas y yo tengo acá las cartitas casualmente, de las semillas estelares. Sí, Ajá, ajá. también Pensamos, compradas en Córdoba, cuando fuimos en aquel retiro así, allá por el 2024, retiro que también nos marcó a nosotras dos porque, bueno, nos unió en este camino y de ahí seguimos siempre encontrándonos, la mayoría de las veces por una pantalla, pero sí encontrándonos en otros retiros y tanto que hemos ido como los que hemos hecho y todos facilitar. los que vamos a hacer. Sí, sí, Exactamente. sí, sí. Que por cierto, cuando decís retiros que facilitamos, bueno, el primero y el único que hemos facilitado hasta ahora fue este de sanación ancestral, donde quisimos ver un poquito nuestro linaje terrestre. Pero bueno, ya se vienen otros, tal vez uno en noviembre, otro retiro donde vamos a compartir ahí otras experiencias, así que quienes estén mirando esto pueden estar atentos, porque ya vamos a ir compartiendo más, pero sí, la idea es seguir facilitando y encontrando encuentros para la expansión de la conciencia, que es un poco lo que vinimos a hacer. Eh, Así que, Tal bueno, cual, sí, porque a ver, uno puede decir, ¿para qué viene el alma? Viene para recopilar, digamos, experiencias, ¿sí? Y sobre todo para hacer su trayecto evolutivo. Y bueno, utiliza este envase, ¿sí? Porque no puede estar sin una materialidad acá en la Tierra, por lo menos, para poder experimentar y vivenciar. Entonces, todo su trayecto evolutivo, ¿sí? Lo tiene que hacer con un envase de la dimensión en donde esté experimentando. Entonces va adquiriendo experiencias, va evolucionando, sí, va adquiriendo otros conocimientos, sí, vinimos porque vinimos para eso, sí, somos seres estelares viviendo una vida humana. Eso también lo dejamos ahí para que sí, se vaya masticando, se vaya procesando, porque esto es un cambio de paradigma totalmente distinto al que nosotros estábamos acostumbrados, que nos enseñaron. Pero bueno,
es lo que por ahí a muchos nos ha resonado y hay otros que también comenzarán a resonar. Cuando uno tiene acá la certeza, es porque vamos descubriendo nuestra propia verdad de alma y ahí cambia las perspectivas, nos van cambiando, sí, Ujú, para ujú. nuestro mayor bien. Ay, sí. Y el bien mayor, re. Tal Sí, sí, cual, sí, sí, sí. tal cual. Siempre Sí, hay sí, sí. un plan de origen que es para el bien mayor, no solamente de la humanidad, sino como vos decías, Vane, a medida que la humanidad va evolucionando, también estos otros seres en estos otros planos dimensionales van haciendo su propia evolución como sistemas y como familias estelares. Ujú. Durante un tiempo con Caro nos llamamos Galácticas en Gaia. ¿Te acordás? Sí, Galácticas en Gaia, Galácticas en la Tierra. tal cual, Vamos tal cambiando el cual. nombre de cómo nos nombramos, pero bueno, sí hubo un tiempo donde el nombre era este. Era Y tiene este, mucho sí, que ver con esto que estás estábamos diciendo. con Danisa también y que habíamos ido al retiro en el 2024 a la ciudad de Córdoba, que bueno, nos marcó muchísimo. Eh, y bueno, entonces sí, éramos galácticas en Gaia, tenés razón, me había olvidado ya. Sí, así que bueno, si les parece, mezclamos cartitas, sacamos un mensajito y lo tomamos de parte de, en este caso, de parte de los seres de luz pleyadianos, a ver qué guían, cuál de todos estos mensajitos. Y, y estaba leyendo ahí, ay, qué bonito, Nati, lo que decís, sí, es hermoso cuando conectamos con personas que resuenan con la misma frecuencia, con lo que estamos vibrando, con lo que estamos ahí como pulsando, intencionando, queriendo construir o queriendo como limpiar y desterrar o morir, porque vamos en este renacer, bueno, hay cosas nuestras que se mueren, que caducan, que vamos soltando para que salga lo nuevo. Entonces, ay, gracias, gracias, gracias de todo corazón por tus palabras. Ahí está, gracias Nati. Es el Bueno, primer vivo este. Bueno, me alegro, Nati. Que te guste y sí esto, sobre todo porque, a ver, el camino de evolución, si bien estamos entre muchos, pero es un camino que se hace en soledad para introspección, entonces encontrarse con otras personas que estén en este mismo proceso, que pasen por las mismas experiencias, que tengan las mismas dudas, los mismos miedos, hace a este hermoso, hermoso crecimiento. Y así nos vamos encontrando cada vez más. tengo acá un mensajito de una cartita que se me salió. Estaba Dale. mezclando el Y mazo y te saltó di un vuelta a esta. Dice así, elijo conectar con mi quietud y paz interior. Me permito una pausa consciente, descansar el cuerpo y encender el alma. Conecto con mi silencio que me trae la sabiduría de mi voz interior. Y recién creo que Marisa preguntaba cómo conectar, cómo llamarlos. Bueno, mira, acá hay una cuasi respuesta también. Desde ese silencio interno, desde esa paz que nos habita, bueno, me aperturo ahí a la sabiduría de mi alma para que me muestre aquello que hoy esté lista para ver, para sentir. tal cual, Ay, Van. gracias, gracias, Teres de Luz Pleyas, por este mensaje. Muy bien, Van. Yo te voy a pedir que me digas un número del 1 al 53. Bueno, Así sacamos una cartita. bueno, te digo el 9 porque somos 9. Muy bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Muy bien. La novena cartita, ¿sí? Son los mares de Mintaka. Ahora yo voy a ¡Wow! buscar, Otra que sí, no, otra estrella.
con otros seres que no nombramos y que se hacen Ujú, presentes. Hermoso, wow, hermoso, gracias, sí, gracias, 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 Mintaka. porque ¡Qué emoción! trabajan mucho con los niños dorados, sobre todo los seres de Mintaka. Miren que acá la encontré, ¿sí? La dejo así y mientras tanto voy leyendo, ¿sí? Bueno, Voy a poner a 9, ahí está, así me da la luz, si no voy a estar en el horno, no voy a poder leer, ¿sí? Miren lo que dicen los mares de Mintaka, ver el potencial, llevar lo inconsciente a la luz. Se piensa que Mintaka fue un planeta basado fundamentalmente en el agua, que albergaba las aguas más claras y cristalinas que jamás se pudieran imaginar, tan cristalinas que se podían ver millas y millas de profundidad bajo el mar. La carta de los mares de Mintaka representa esta claridad cristalina de potencial y posibilidad. Se trata de la habilidad y de la oportunidad de ver el potencial en todas las personas y situaciones. Puede que esta sea una capacidad natural en ti o quizás sea una señal de que aquello que estás haciendo ahora tiene un gran potencial. Se cree que los habitantes de Mintaka eran una raza galáctica que veía la luz en todas las cosas y en todas las personas. Puede que hayas recibido esta carta como confirmación de que una situación o proyecto tiene un enorme potencial y dará frutos. Si aparece en el despliegue sobre la mesa, se trata de un signo positivo de que las cosas se están dirigiendo hacia el mayor potencial para todas las personas implicadas. Esta carta inspiradora e iluminadora trae una gran armonía, contento y resultados positivos. Según Carl Jung, aquello que no logramos llevar a la conciencia aparece en nuestra vida como nuestro destino. Cuando aparece el agua en los sueños y en el arte, suelen representar la mente inconsciente. Sacar esta carta significa también que puedes ser llamado a sacar a la luz patrones inconscientes que no has percibido. Obsérvalos y míralos clara y conscientemente para que no aparezcan como un destino en tu vida. Y le pregunta a la semilla estelar, ¿qué patrones o comportamientos inconscientes estás ya listo para traer a la luz de hoy en día? Wow, wow, porque están en sincronía las dos cartas, ¿sí? Con estos seres maravillosos, ¿sí? De decir, bueno, a ver, esto que decíamos, cómo podemos conectar. Muchas veces hay que liberar patrones, liberar miedo, eh, para poder conectar con la luz que ellos tienen. Y esto también a veces como nos liberamos de todo nuestro ruido mental a través del silencio. ¿Sí? Es la carta del oráculo pleyadiano. No, increíble, se me pone la piel de gallina, porque increíble cómo están conectados los oráculos. hermoso, 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 hermoso. Y ver la potencialidad de todo lo que existe como honroso, honorable y algo sagrado. Desde el comienzo de la lectura de la carta me pareció súper profundo y algo que me súper resuena en mí y en lo que una va intentando en su práctica diaria, ¿no? Poder ver cualquier situación independientemente de si es maravillosa y me encanta o si por ahí es medio desafiante, verla con estos ojitos de amor y con esta claridad de saber que es perfecta, de que está bien. eh,
y bueno, y verla con el mismo amor, ¿no? Para tomarla. Ay, me encantó ver su Sí, mismo potencial. tal cual, sí, y pensaba yo en esto de las 32 nuazas que nos formaron y que está esa potencialidad en nosotros y tenemos que sacarla a la luz. Ahora, mientras te escuchaba hablar, hice mis conexiones neuronales, que son ellos, sí, lo que van por ahí a veces diciendo, bueno, decir esto, decir lo otro, decir cuánta potencialidad tenemos, porque somos em, como lo mejor de estas 32 nuazas para formarnos a nosotros. Y entonces, bueno, tenemos para aplicar el silencio, aplicar, sacar el miedo, patrones, para que eso que está en potencial podamos sacarlo. Sí, porque somos en unión con el todo, ¿sí? No estamos separados del todo. Nuestra mente en esta dimensión de dualidad nos hace creer que estamos separados con el todo. Ujú, ujú, ujú. Pero es imposible. Imposible, si el todo es omnipresente, omnisintiente, omnisapiente, o sea, y habita todo, inclusive a mí, o sea, yo habita en mí, yo soy parte de eso, o sea, es imposible esa desconexión. Y me encanta que estemos hablando de esto porque siento que muchas veces nos podemos como castigar o exigir o culpar por algunas cosas, y si tenemos en cuenta toda esta perspectiva que nos habita y atraviesa, bueno, lo podemos ver con otros ojitos, con más amor, eh, y como esto, como una oportunidad para desarrollar nuestro potencial, ¿sí? Eh, Tal cual, Vane. Y qué gratificante y qué hermoso es ir eh, pudiendo de a poquito ir tomando otra conciencia de lo que nosotros somos realmente. Y es algo maravilloso, porque uno, bueno, tiene que cambiar como este chip que traemos incrustado, sí, esto de el no puedo, el no merezco, esto de los miedos, el de decir estoy desconectado. No, esos son todas como caretas, como máscaras que nos vamos poniendo, 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 o que nos han impuesto, 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 y nada, empezar a verlo desde estos ojos amorosos con todas nuestras familias, ¿sí? Con todas estas frecuencias que ellos nos quieren que nosotros sí o sí podamos evolucionar y dar este salto. Ujú, Sí, ujú. es así. Sí, sí, sí. Ay, Mariela, te extrañamos. Qué Ay, bonito sí, leerte. Qué bonito. y Gracias, gracias por leerte. estar. Sí, hacía rato que no teníamos, sí, te vemos por Instagram, que estás con tu nietito, eh, por ahí festejado cumpleaños, salidas en otros días. Ay, yo no vi nada, pero qué Justo bonito. me salió, pero sí, Mariela siempre nos acompaña desde el sur, ¿sí? Desde Neuquén. Marita también nos está acompañando desde el sur, desde La Pampa. Así que nada, otras chicas Bueno, están muchas acá. gracias. Marisa está acá cerquita, pero también en Entre Ríos. Así que gracias, gracias por acompañarnos eh, en esto que, como siempre decimos con Vane, brindamos con mucho amor y vamos por ahí estudiando la manera más armónica, ¿sí? De dar la información y de contar nuestras experiencias. Ujú, ujú. Bueno, amiga, ¿te parece bien hasta acá? Hasta aquí hemos llegado, ¿sí? Em, ya haremos otros vivos cósmicos porque están buenísimos. Me encanta, Sí, 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 me sí, encanta. muchas gracias amiga, muchas gracias a todas las que se sumaron, gracias, gracias, gracias a los seres de luz que seguro nos acompañaron, a las cartitas del oráculo, gracias. Gracias a todos, a los cristales
Sí, siempre estamos, yo siempre estoy con los cristalitos acá que también son conciencias que nos están ayudando, ¿sí? Si bien no hemos hablado, hoy les tocaba a las familias estelares, pero ya hemos hablado mucho el año pasado de cristales en dos vivos, y bueno, mencionarlos porque también ellos están al servicio del bien mayor. Ujú, ujú. Bueno, les mando muchos, muchos, muchos besotes. Y bueno, que Gracias, tengan un gracias. lindo descanso para los que son de noche y que tengan una linda jornada para los que A arrancan los que el ven de día. día. Tal cual. Bueno, hermoso, chicas, muchas gracias. Nos vemos. Nos Hasta vemos. la próxima. Adiós.